Como les prometí en el video anterior, vamos a hacer un especial sobre el Mauser 1909 modelo argentino. Aquí los tenemos. A lo largo de estos 3 videos que va a durar este especial, vamos a ver en detalle cada uno de estos rifles, vamos a ver sus principales características y vamos a hablar un poco de su historia. La República Argentina compra los primeros fusiles Mauser en 1891, una comisión a cargo del general Richeri. Sin embargo, para 1909, estos rifles ya estaban algo obsoletos. Por lo tanto, se convirtió en la necesidad comprar nuevos. El final del siglo XIX marcó un hito en las armas de fuego porque hubo una serie de cambios muy grandes en muy poco tiempo. Por lo tanto, las naciones permanentemente tuvieron que ir cambiando los rifles. Mauser, una de las fábricas de armas más importantes de Europa, había desarrollado en 1898 una nueva acción para sus fusiles, la acción 98, que era superadora a todas las anteriores. Y varios países le estaban adoptando. En 1906, el presidente Figueroa Corta, en su discurso, le dice al Congreso y a la Nación que nuestro armamento estaba quedando atrás con respecto a los nuevos desarrollos europeos, norteamericanos e inclusive los de Chile y Brasil. Por lo tanto, era necesario comprar nuevos fusiles. En 1908 se crea una comisión para comprarlos a cargo del general Duclos, que fue un subordinado y amigo de Richeri, y va a Alemania a firmar un contrato con la Mauser. Sin embargo, por motivos de que Mauser estaba hacía ya un tiempo con los contratos del ejército alemán y de otros países, no tenía capacidad para trabajar con el contrato argentino. Por lo tanto, delega el pedido a la DWM, o la Deutsche Waffen und Munition Fabriken de Berlín. La DWM se ocupa del pedido argentino. Este contrato consistía en 130.000 fusiles y 30.000 carabinas entre el modelo de ingenieros y de caballería. A su vez, estipulaba algunas mejoras con respecto al rifle 98 común y corriente. Una de ellas es que el cañón tenía una nueva aleación de acero al tungsteno, y también un detalle de la tapa de almacén que se puede abrir, cosa que los fusiles alemanes no tenían, era un artículo de lujo en ese momento. El rifle, al igual que su predecesor adoptado por nosotros, estaba recamarado del calibre 7.65x54, que hoy en día es tan querido en Argentina este calibre que ya en el mundo se le dice 7.65 Argentina. Ya las puntas, las miras estaban preparadas para las nuevas puntas, las puntas Spitfire o puntiagudas, que son más aerodinámicas, por lo tanto generaban mejores velocidades y más precisión. En 1909 llega el primer envío de 3.000 fusiles y entre 1910 y 1915 llega el resto de los envíos. Finalmente Argentina adquirió 160.000 fusiles de infantería, 24.000 carabinas de caballería y 10.000 carabinas de ingenieros, haciendo esta última la más rara y buscada. Finalmente, como palabras finales de esta mini introducción, debo decir que este rifle es maravilloso, magnífico de disparar. Realmente tiene una precisión muy buena por ser un rifle militar. Y es un rifle muy buscado y cotizado en los Estados Unidos. Por lo tanto, realmente no me cabe duda que es un gran rifle y va a ser un gusto compartirlo con todos ustedes. En este primer video vamos a ver un poco más de cerca el fusil de infantería y su funcionamiento. Así que, amigos, acompáñenme. Bueno, amigos, aquí tenemos el fusil de infantería. Como verán, tiene un tapaboca. El tapaboca se usaba para evitar que se oxide o se ensucie el cañón. La forma de extraerlo es sencilla. Se presiona para abajo y se gira un cuarto de vuelta a la derecha. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a ver el funcionamiento del rifle. El modo de operación del fusil es muy sencillo. Se toma el cerrojo y se lo levanta a 90 grados. Luego se lo tira completo para atrás. Se toma un clip
de 5 disparos, o peine. Este es un peine original, vamos a utilizar uno dummy, de munición de práctica. Se la pone aquí, y con el dedo gordo se bajan los 5 tiros. El clip se puede sacar con el cerrojo o quitar manualmente. Yo lo voy a quitar manualmente porque es una pieza histórica y quiero cuidarla. Y luego el cerrojo se tira para adelante, toma la bala y se cierra. Ahí el rifle está montado, como verán aquí, y listo para disparar. Se efectúa el disparo y se repite la acción. Y ahí el rifle está vacío de nuevo y se vuelve a repetir la operación cuantas veces se quiera. Y como verán, tenemos el alza del fusil. El alza está arreglada desde los 300 hasta los 2000 metros. La manera de moverla es presionando estas dos aletitas que tienen al costado. Y se va para adelante o para atrás y se arregla la distancia que uno quiere. El máximo es 2000 metros, que es aquí. Y obviamente, como verán, sería muy difícil apuntar algo directamente. Esto es para hacer fuego barrera. Es imposible disparar un tiro apuntado a 2000 metros con miras metálicas o abiertas. También aquí podemos observar el guardamano. El guardamano, como toda la culata, es de nogal italiano, estacionado. Y aquí también podrán observar el escudo nacional característico que tienen todos los fusiles argentinos. Bueno, aquí como verán, tenemos la baqueta del rifle y tenemos el engarce de la bayoneta. El engarce de la bayoneta no es el original que tiene el rifle. Si ven aquí hay un perno, es un adaptador, que acá le decimos el adaptador Richieri, que se hizo para poder utilizar las bayonetas del Mauser 1891. O sea, es simplemente un pedazo de metal que está engarzado en el engarce original de la bayoneta y hace que cualquiera de las dos bayonetas entren en el rifle, tanto la original como la del 1891. Bueno amigos, hablamos del engarce de la bayoneta y aquí tenemos ahora la bayoneta. Aquí se la puede ver bien la hoja, aquí tiene las marcas del escudo nacional. No se le sacaba filo porque de hecho la bayoneta entra por el mero peso del fusil, por tanto realmente no es filosa. Técnicamente es un sable bayoneta, se puede utilizar tanto en el fusil o como sable corto en combate cuerpo a cuerpo. Y ahora vamos a ver cómo se pone en el fusil. Para colocar la bayoneta, se apoya el fusil contra el piso y se coloca con el adaptador o el engarce de la bayoneta y se baja. Y aquí la bayoneta está colocada en el fusil. Para sacarla es sencillo, del mismo modo que se puso, se presiona este botón que tiene aquí. Es un poco dura, pero sale. Aquí la tenemos. Es sencillo. Últimos datos para tirarles. El largo total del cañón de este fusil de infantería es de 29 pulgadas. El rifle completo mide 1,250 m. Y con la bayoneta llega a la altura de 1,640 m. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el video amigos, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. En el próximo video del canal vamos a ver la carabina de caballería 1909, vamos a verla a fondo y vamos a hacer también el despiece completo del cerrojo, el cual es el mismo de los tres, obviamente. Así que, sin más, les agradezco y nos estamos viendo en el próximo video. Nos vemos.